¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Yo estoy bien, y espero que ustedes también lo estén. ¿Se han fijado que en las animaciones en general, ya sea en 2D o en 3D, normalmente en los anime de peleas, o de Stickman, cuando hay una escena de pelea, y aparece un fuerte golpe, que hace que la escena se vea épica? Pero se han preguntado, ¿cómo hacen que los golpes se sienta aún más fuerte visualmente? O otros objetos que hacen que la escena se vea impresionante. Aunque no lo parezca, ese pequeño detalle ayuda muchísimo para que las escenas se vea aún más épica. Esta técnica de animación se le conoce como Impact Frame o fotograma de impacto. Como su nombre lo indica, se basa específicamente en agregar algunos fotogramas extras antes de una acción de impacto. Y sirve para generar una sensación de fuerza e impacto a la escena. Y con eso, impresionarías a los espectadores con esa técnica. Y bien, replicar un Impact Frame en Pivot, parece un poco complicado, pero en el transcurso de este video, ya estaría entendiendo cómo funciona esa técnica, será más simple de lo que te imaginas. Así que les enseñaré cómo usar los Impact Frames de manera fácil y dinámicos. Así que bien, sin más relleno, comencemos con el video crack. Y bien, para empezar a hacer los Impact Frames en Pivot, es necesario tener un pack completos, sobre efectos especiales en Pivot. Como sería, velocidad, destello, silueta. Bueno, lo necesario para hacer los Impact Frames más fácil. Puede buscar los packs en este video, en el comentario fijado lo encontrarán. Bien, una vez que tengamos los packs listo, usaremos los objetos que nos guste. En mi caso usaré siempre, el efecto de destello. Para que el efecto sea aún más impresionante. Bueno, como pueden observar, aquí se supone que debería que estar el Impact Frame, y como consecuencia de eso, la escena no tiene esa sensación de fuerza o impacto. Pero no se preocupen, aquí solo voy a reciclar un poco los Impact Frames, para que no sea tan largo el video. Ojo, es importante tener en cuenta en cuántos FPS tienes, antes de animar. Ya que dependiendo de los FPS que tengas, tiene que cambiar los fotogramas en los Impact Frames. En mi caso, siempre uso 22 FPS. Pero si animas de 12 a 20 FPS, puede hacer 2 o 3 fotogramas, para los Impact Frames, o para los más avanzados que animan de 25 a 33 FPS, puede hacer de 4 o 5 fotogramas, en los Impact Frames, pero será más difícil y más elaborado en hacer de esa manera. Personalmente te recomiendo usar los FPS más adecuado y cómodo, para que no te cueste mucho en animar. Bueno, volviendo con el tema, ya aquí, agrega un fondo negro, ya sea usando un palito, o un círculo, y cambiándole de tamaño, para que tenga ese fondo sólido. Y bien, aquí verán que con el objeto de velocidad, lo usé, para simular la silueta del Stickman durante el Impact Frames, y para que sea más dinámico y llamativos. Aquí puede variar o elegir los colores que te guste, jugando un poco los objetos y los colores, para que encaje bien con la escena. Personalmente me gusta usar el color blanco y que resalte el color rojo y azul en los lados, para dar esa sensación de desenfoque al fotograma. Bien, ya en ese fotograma lo dejamos simple, para luego hacer el siguiente fotograma aún más elaborado. Ya que agregaremos los destellos en el siguiente fotograma, para aumentar más el impacto de la secuencia. Repito. Los objetos que ven en pantalla, para dar esos efectos, están en el comentario fijado de uno de mis videos, les dejo en la sugerencia cuál es el video, para que los descargue, y así comenzar a hacer los buenos Impact Frames. Bien, ya aquí, puede jugar un poco en cómo encajaría, por el contexto de la escena, voy a hacer que resalte más, el destello y la velocidad, en los Impact Frames. Y para pulir un poco más el fotograma, voy a agregar un efecto de velocidad, y simular un efecto de desenfoque radial, pero para conseguirlo, primero empezamos a posicionar bien el efecto, y luego, copiamos y pegamos el objeto, y lo posicionamos un poco arriba y girado, para dar ese efecto de desenfoque. Y así viceversa. Y para que no sea tan tedioso en copiar y pegar cada uno, les recomiendo que al pegar y ubicar bien los objetos, copia los dos objetos y pégalo hacia arriba, como si estuviera multiplicando los objetos cada uno XD, así como lo ven en pantalla. Y bien, una vez terminado el fotograma, vamos con el siguiente.
Como ven, en el último fotograma, voy a agregar otro objeto de velocidad, para variar un poco el tipo de velocidad. Bueno, realmente no es tan necesario que hagan eso XD. Bueno, aquí voy a duplicar los mismos objetos hacia la dirección en donde quiero que encaje el impacto. Y si quieres, puedes pulir un poco más el fotograma, agregando algunas cosas adicionales, ya sea un destello, o algunos objetos de velocidad, para que se vea mejor el impacto. Bueno, una vez terminado, así se verá la secuencia con los impact frames que hice, y el otro sin impact frames, aunque sea un detalle, muy desapercibido, aún así, es importante manejar bien, los impact frames, en los momentos claves. Ojo, use los impact frames en los momentos más épicos o claves en las escenas, ya que si abusas mucho de esa técnica, puede pasar algunas cosas. 1. De que el espectador se aburra de esos impact frames, haciendo de que se sienta monótona y que pierda esa magia que tienen. Y 2. Que se quede ciego, y termine viendo arcoíris en todos lados, luego de ver una docenas de impact frames en dichas escenas. Y sí, crear muchos impact frames, puede ser dañino para algunos espectadores con fotosensible. Porque crees que algunos impact frames, los oscurecen en las ediciones. La razón, es que es para evitar la fotosensibilidad, y así evitar, escenas epilépticas. Así como ocurrió, en un famoso episodio de Pokémon, en el año 1997, que, bueno, supongo que por esta escena, ya sabrían lo que pasó después de ese episodio. Los impact frames, no fueron hechos para hacer, escena epilépticas o algo así, sino, para hacer que una escena, sea única, épica, y memorable, en la animación. Así que tómalo eso, en cuenta. Sobre todo en no abusar mucho de esa técnica. Por ejemplo, en esta escena que hice, la animación está bien, pero el problema es que los impact frames no siempre encajan. Si los usas en un golpe suave, en vez de mejorar la escena, la harás sentir exagerada o rara. Úsalo únicamente, cuando sea en un momento intenso, o épico. Pero no para cualquier acción simple. Y bien, volviendo con los impact frames en Pivot. Aquí les muestro, otra escena que es necesario hacer el impact frames. Y para hacerlo aún más fácil, simplemente copia y pega los stickman normales, hacia el impact frames, y lo colorea de blanco o negro. Es para que la escena se vea épica y que tenga fuerza, visualmente. Y bien, aquí solo copia y pega los objetos de velocidad hacia el segundo impact frames. Y le cambia de posición y de color, a la inversa, moviendo algunos objetos para que encaje el impacto. Y bueno, aquí les muestro cómo fue el proceso de la animación. Y es mejor que vea el proceso, que en vez de hablar, así se le entiende más fácil XD. Si tienes algunas dudas, o algunas cosas que no he dicho, hágamelo saber en la caja de comentarios, ya que no suelo ser tan específico con algunas cosas, debido a que me llevaría el doble de tiempo, tanto en hablar, como en editar. Pero igual les responderé si tiene algunas cosas que me faltaron decir en este video. Si aún te cuesta entender los impact frames, y de ejecutarlo bien, te recomiendo que te veas algunos impact frames como referencia, de otras animaciones, con el objetivo de entender y cómo funciona, en hacer los impact frames, tranquilamente lo puede buscar en Google, o si estás viendo en YouTube, alguna animación con impact frames, puede pausar el video, y adelantar o retrasar un fotograma, en los atajos de YouTube, para ver cómo ejecutan bien, los fotogramas. Y así aplicarlo en tus animaciones de peleas. Bueno, como pueden observar en una comparación, se muestra la animación con impact frames, y el otro no. Y aunque sea un pequeño detalle, pero que igual, ayuda muchísimo en dar mucha fuerza a la animación, y que se sienta épico la escena. Así que bien, si te interesó y te sirvió, en cómo hacer los impact frames, dale like, y suscríbete para que así, puedas subir más videos interesantes, o de ayuda. Así que bien, antes de irme, si se pregunta por qué me tardo, a pesar de que ya no tengo ningún compromiso con mis estudios, bueno, y es que como les dije antes, la PC que uso, no es mío, y lo que significa que lo utilizan, haciendo que me atrase por eso, y otro es que, se me hace difícil editar, no por los movimientos ni nada, sino que las grabaciones que hago, a pesar de bajarle hasta el HD, aún así, sigue teniendo lag el programa de edición, ya que en esas grabaciones pueden
puede durar hasta de 30 o 40 minutos, haciendo que sea aún más difícil, por el hecho de recortar algunas secuencias irrelevantes, solo recortando a los más importantes. Y por último, es que estoy practicando hacer animaciones 2D, ya que con mi tableta, aprovecharía en practicar y mejorar aún más mis animaciones, que es lo que más me gustaría hacer. Bueno, esas serían las razones por la cual no subo tantos videos, no es porque no quiera, sino que me limitan muchas cosas, que hasta llega a ser molesto eso, pero por más difícil que sea, igualmente seguiré subiendo más videos, si no fuera por esas cosas, pero igual, seguiré subiendo más videos, para motivarles y ayudarles en cómo hacer una animación buena. Así que bueno, es todo por hoy, como siempre si les gusta este tipo de contenido, me ayudaría muchísimo, con darle like y suscribirte, y con eso, me daré cuenta, en que si en verdad les interesan las animaciones. Lo digo porque tengo muchas ideas nuevas para los próximos videos que subiré, y que más de uno te interesará. Bueno. Así que bien, eso es todo, espero que se encuentre bien, y nos veremos en el siguiente video, adiós crack.